Bueno, un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Ornitorrinco Podcast. Seguimos eh, produciendo este contenido para ustedes, también para nosotros. Es interesante todas las discusiones que hacemos. Y bueno, en este episodio más, ¿cómo han estado ustedes? A ver, vamos con Bueno, Reismari, Lady ¿cómo Gray. estás? ¿Cómo están, Yamil? Freddy, todos, como nos dice Yamil, quienes nos escuchan hoy, quienes nos van a escuchar ya después, cuando se estén poniendo al día con los capítulos. Y oye, hoy, bueno, así como estabas comentando, Yamil, aprendemos mucho igual de esto, porque igual nos toca estudiar los casos, investigar. En mi punto particular con respecto a mí, o sea que no tengo tanto conocimiento de ciberseguridad como lo tienen el equipo en general. Pues toca investigar, toca preguntar, aquí pregunto mucho antes de esto. Y bueno, acá estamos 3 hoy del equipo. El resto del equipo, como sabrán, igual están atendiendo parte de los compromisos que también tenemos. Y ha sido una semana fuerte, bastante fuerte, tratando de comprimir todo el trabajo que también viene la próxima semana, que vienen unos feriados por ahí. Pero vamos bien, vamos cumpliendo los objetivos. Y nada, ya viene el cierre de año, ya nos queda poco. Sí, sin duda, sin duda. Ahí comparto muchos de los puntos que indica Reis. Sin duda, un término de año, yo diría, bien recargado, no solamente para uno, sino que uno comienza también a indagar con los contactos, con los conocidos, y Con justamente los vecinos. todos están prácticamente en la misma, como teniendo un año bien recargado. Así que bueno, no ha sido la excepción en este caso, y al parecer también se viene enero y febrero también en la misma lógica. Creo que también las organizaciones o el mercado en general también ha habido una mayor aceptación a este nuevo contexto, y se están tomando también decisiones para poder adaptarse o para poder ajustarse a estas nuevas circunstancias, a este nuevo año que vamos a enfrentar. Sí, hoy tenemos un caso bastante especial, bastante de estudio, tiene bastante historia, y quien nos apoya en este momento para la presentación del caso como tal, y quien nos va a dar una muy buena introducción para poder tener contexto del tema. Ahí Yamil hizo una buena investigación. ¿Qué nos traes, Yamil? Bueno, el ciberataque a Estonia de 2007. Que de repente muchos se queden como, ya lo tengo claro. Y otros estén como, un poco más, por Exacto. favor. ¿O qué pasó? Entonces, este es un caso donde vamos a ver el tema de la infraestructura crítica nacional y la importancia de la ciberseguridad a nivel país. Entonces, para que nos vayamos un poco entrando en contexto, entrando en calor, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Estonia. Bueno, Estonia es un país que está en el norte de Europa, limita con Rusia, tiene costa en el mar Báltico. Históricamente es un país pequeño que ha estado algunos periodos independientes, pero también ha estado bajo control total o parcial de Suecia, de Polonia y de Rusia. Durante la Primera Guerra Mundial fue ocupado por Alemania. En 1918, que terminó la Primera Guerra Mundial, ellos lograron recuperar su independencia y defenderse de una invasión soviética, porque ya había Unión Soviética en 1918. Después, en 1939, todo esto es importante para lo que viene. No es una clase de historia, todo esto es importante para lo que viene. En el 39, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión y se repartieron Europa Oriental. Entonces, la Unión Soviética procedió a invadir en el 40 a Estonia y se la anexó. Luego, en el 41, Alemania nazi se echó para atrás y, o sea, rechazó el pacto de no agresión que tenía con la Unión Soviética, invadió la Unión Soviética, y Estonia fue uno de los campos de batalla entre estas potencias. Alemania invadió parte de Estonia.
No fue sino hasta 3 años después, hasta el 44, que la Unión Soviética logró recapturar Estonia. Y luego terminada la guerra, la Unión Soviética mantuvo Estonia como una de las repúblicas socialistas soviéticas que la forman, a la Unión Soviética en esa época. En el 47, como celebración por esta liberación que los soviéticos consideraban que habían hecho del pueblo estonio, de las garras nazis, ellos erigen una estatua del soldado de bronce, que el nombre era Monumento para los Libertadores de Tallinn, esa es la capital de Estonia, como una celebración a esa victoria soviética sobre los nazis. Mientras Estonia fue parte de la Unión Soviética tuvo una política de rusificación que impulsó el asentamiento de personas de otras partes del país, o sea, de la Unión Soviética, que se asentaran en Estonia. Y hoy estas personas de habla rusa forman un poco más de la cuarta parte de la población del país. En el 91, ya cuando cae la Unión Soviética, Estonia recupera su independencia, y en el 2007, el gobierno estonio en ese momento decide mudar la estatua del soldado de bronce del centro de Tallinn a un cementerio militar en las afueras de la capital. Entonces, para los estonios de habla rusa, que esta estatua era una fuente de orgullo, porque era como que la victoria de las tropas rusas sobre los nazis, esto los molestó. Para los estonios de origen estonio, el ejército ruso no había sido liberador, sino que había sido invasor, y esa estatua lo que les recordaba fue los 50 años que estuvieron bajo la ocupación soviética. Entonces, ellos sí estaban de acuerdo con esto. Entonces, esto vino una controversia en los medios de habla rusa, no solamente de Estonia, sino de Rusia y de otros países donde se habla ruso antigua Unión Soviética, y fue rechazado. Salieron en Estonia los personas de origen ruso que hablan ruso a protestar, y allí empezó el fenómeno que ahora es tan familiar para nosotros. No necesariamente empezó allí, pero ahí se vio algo que hoy es más común, en esa época era más novedoso, que fue el fenómeno de las noticias falsas, que se empezaron a difundir por internet y por los medios, noticias que decían que realmente se estaba destruyendo la estatua o que se estaban destruyendo las tumbas de los soldados soviéticos que estaban en el cementerio. Y no era así. Entonces esto llevó a que el 26 de abril de 2007 hubiera disturbios y saqueos, y entonces llegamos al 27 de abril de 2007, el prometido ciberataque en Estonia. Entonces esto fue un ataque que no había sido visto así a nivel país, estas consecuencias. Fueron semanas que estuvieron bajo asedio los sistemas informáticos de Estonia. Fue a grandes rasgos ataques de denegación de servicios, utilizando botnets que enviaban spam, también haciendo peticiones masivas a los servidores web y los servidores en general de Estonia. Y esto afectó de muchas formas al país. Lo afectó, por ejemplo, en que las personas que querían hacer sus trámites bancarios en línea no podían, porque las páginas de banca en línea no funcionaba ninguna. Los medios de prensa no se veían. O sea, uno no podía consultar noticias porque no estaban disponibles las páginas de noticias de los medios de Estonia. Las agencias gubernamentales no podían comunicarse por internet porque el tráfico excesivo había hecho que colapsara por completo su funcionamiento, sus servidores, sus sistemas. La gente no podía usar cajeros automáticos en todo el país. Los empleados estatales no podían enviar correo electrónico. Los periodistas no podían ni siquiera como que o sea, los periódicos en papel tampoco funcionaban porque los periodistas como que tipeaban la noticia y el sistema por el que ellos enviaban la noticia para que se cargara en la imprenta y se pudiera imprimir, ese sistema también estaba bajo ataque y tampoco podían cargar noticias
de esta forma. Entonces, allí algunos de estos temas los he obtenido de un artículo muy bueno de BBC Mundo. Ellos entrevistaron a una experta en ciberdefensa de Estonia, de la Autoridad de Sistemas de Información, que es una agencia estatal, y ella decía que la ciberagresión es muy diferente que la guerra convencional, porque permite crear confusión sin tener que llegar a los niveles de un ataque armado. Entonces esto es algo que conversamos un poco cuando estamos hablando de Stuxnet, en uno de los episodios anteriores, de que los ataques informáticos o los ciberataques no necesariamente son un fin en sí mismo. O sea, no es el fin hacer un virus o tumbar una plataforma, sino que el fin es otro. Hay un objetivo que un grupo determinado tiene y el ciberataque podría ser mejor que otras alternativas para lograr ese fin, como podría ser retrasar el desarrollo de un programa nuclear o como podría ser crear caos en un país que está tomando decisiones con las que no se está de acuerdo en este caso. ¿Y por qué sería más conveniente? Entonces acá es relevante que Estonia es miembro de la OTAN, que es una alianza militar. Entonces un ataque militar a Estonia tendría como consecuencia que la alianza se activa y responde. Entonces entras en una guerra contra una alianza que contiene Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea. Entonces ya por ahí el costo de esa acción es alto, pero aunque la OTAN tiene como previsto responder también en caso de ciberataques, el umbral que tiene de acción es comparable a otras acciones militares. Entonces, o sea, estamos hablando de que debería tener consecuencias similares para el país que bombardeos, que invasiones, que otras acciones de este tipo. Y si no cumple ese umbral, entonces como que no activa esta alianza. Entonces ya por ahí vemos cómo podría ser una ventaja o cómo pudo haber sido considerada una ventaja haber usado un ciberataque en esta ocasión. Y precisamente en el episodio de WannaCry estuvimos hablando de cómo el derecho internacional igual está un poco al debe en lo que es aceptable en el ciberespacio respecto a lo que tenemos en otros ámbitos, como en las fronteras terrestres, en las fronteras marítimas o el espacio aéreo. Entonces, en el ciberespacio no hay tantas regulaciones de derecho internacional que apliquen o que limiten a los estados. Otro tema que también complica la respuesta en el caso de Estonia es la identificación del responsable. O sea, porque si bien Estonia pudo comprobar que los ataques venían de direcciones IP rusas, que las instrucciones online estaban en ruso, o sea, todos los pedidos de cooperación que ellos hicieron a Moscú fueron ignorados. Moscú no cooperó para nada en la resolución de este ciberataque o encerrar las redes de comunicación para que cesara esta negación de servicio que entraba por la red. Aunque haya pasado todo eso, no hay pruebas de que haya sido el gobierno ruso quien ordenó estos ataques. Entonces, sin esas pruebas, también las represalias se complican. No quiere decir que esto se haya quedado así nomás, si hubo un cierto legado de este ataque. En particular, la OTAN realizó una evaluación interna de ciberseguridad y recomendó la creación de un centro de ciberdefensa cooperativo. Entonces ya ahí, estamos hablando de que en 2007 ya se empieza a ver cómo la cooperación en ciberdefensa cobra importancia. Y luego también se redactó un manual de Tallinn sobre el derecho internacional aplicable a la ciberguerra, que es referente en esta área. Y para que siga complementando un poco el tema del legado, aquí sí le paso la palabra a don Freddy Gray, que nos comente todo lo que ocurrió después. Ok, sí, mira, primero que todo, muy buena introducción, muy completa. Me gustó mucho eso del contexto histórico, porque justamente uno entiende lo que está por detrás también de estas acciones. A ver, sin duda que una de las consecuencias mayores que yo distingo, en mi opinión,
tiene que ver con los planes o los esfuerzos que realiza de manera posterior a este ataque Estonia, el cual en el transcurso de los últimos 13 años se ha convertido en una potencia en temáticas de ciberseguridad y seguridad de la información. Y desde ahí también las buenas prácticas que derivaron o que se utilizaron en función de el análisis también de estos ataques y cómo se dieron, forman parte de el compendio de buenas prácticas que forman los indicadores del National Cybersecurity Index, que es una iniciativa, en este caso del gobierno de Estonia, y es uno de los rankings más respetados a nivel mundial en este tipo de temas, en donde uno puede visualizar qué países, en función de ciertos indicadores, tienen las mejores prácticas en este tipo de temáticas. Por lo tanto, también desde ahí me parece que es sumamente relevante lo que genera este incidente a nivel global para el mercado de la seguridad de la información y la ciberseguridad, o para lo que deben tener en consideración como base los países para efecto de construir seguridad. Eso en términos introductorios sobre el tema de las consecuencias. No sé qué te parece a ti, Reis, en función de este caso y lo que hemos ido comentando. Sí, bueno, aquí se ven cosas que igual hemos visto a pequeña escala, digamos que trasladándolo a lo que sería, bueno, estamos hablando de un país, estamos hablando, después podemos ver cómo también se puede aplicar a una organización, y aquí se ven pues denegaciones de servicios, se paralizan las operaciones. A mí lo que yo estaba buscando por acá, igual les iba a preguntar a ustedes si tienen el dato, ¿se supo por dónde comenzó el ataque? ¿Por dónde entró el ataque? Sí, mira, lo que yo tengo entendido es que esto ocurrió durante el transcurso de 3 semanas, prácticamente, el ciberataque, en donde uno pudiese identificar en toda esta serie de ataques una evolución del ataque, desde un nivel de complejidad o un nivel de impacto bajo a un nivel de impacto alto. Entonces, cuando hablamos de cómo se empezó a generar este ataque, los sitios web, en este caso, del sistema financiero de Estonia, los medios de prensa y organismos gubernamentales comenzaron a perder disponibilidad. Desde ahí algunos sitios de manera posterior comenzaron a perder confidencialidad por la pérdida, en este caso, de ciertos datos, específicamente como para desde organismos gubernamentales. Después lo que uno comienza a identificar es que sigue aumentando el nivel de complejidad de la afectación hacia el sistema financiero a través de la indisponibilidad, en este caso, de cajero automático. Por lo tanto, eso ya es otro nivel de impacto en términos sociales. Se caen servicios en línea que generalmente están disponibles fundamentalmente asociados a organismos de gobierno. Y de hecho, los empleados estatales pierden la posibilidad de poder realizar algún tipo de comunicación a través de correo electrónico. Por lo tanto, se van perdiendo servicios, en este caso, que son fundamentales para el La operar de una población, sociedad, claro. para la gente como tal también, y para el gobierno como tal. Eh, bueno, acá se ve el tema de lo que sería la continuidad operativa, se ve afectada, la continuidad operativa de un país entero, y afectada ya desde sus principales industrias o principales rubros, que sería, bueno, el gobierno, y que sería también el financiero. Y aunado a esto, lo que sería la desinformación, porque no había dónde colocar información en prensa, las prensas estaban también atadas de mano, y pues aquí, al reinar la desinformación, pues
también empieza a trabajar la especulación y el caos para las personas. Ahora, en cuanto a resolución, a cómo resolvieron esto, ¿qué medidas tomó el país para poder volver a un estado normal o a un estado inicial de operatividad? Sí, mira, en cuanto a ese tema específicamente, eh, los servicios se fueron recuperando también en el transcurso del tiempo. Entonces, eh, también ahí, dependiendo de el tipo de brecha, se fueron siguiendo ciertas recomendaciones. En la práctica, cuando uno realiza este análisis de todas estas situaciones que se dan y que tienen como consecuencia este gran ataque, y de hecho fue parte también de las conclusiones y de las buenas prácticas que saca el gobierno de Estonia, es poder distinguir tres actores o tres actos de amenaza que debiese estar preparado el país para poder sobrellevar. Uno tiene que ver con la denegación de servicios. De hecho, estos tres focos, en definitiva, de amenaza, lo que conllevaron son una serie de buenas prácticas que tienen que estar implementadas a partir de esto. ¿Ya? Estos son, por un lado, la denegación del servicio, de estar preparado para efectos, en este caso, de indisponibilidad. Otro tiene que ver con las brechas específicamente que afecten la integridad de los datos, y otro tiene que ver con las brechas que afecten la confidencialidad de las informaciones o de los datos. Eso lo que conlleva son una serie de acciones que tienden a reforzar que esas acciones de amenaza no se puedan concretar en algún riesgo. Por lo tanto, lo que se trata, en definitiva, es el ámbito de vulnerabilidad interna del país, de la nación y de las organizaciones. En ese ámbito hay un gran foco, sin duda, y debido también a que comenzó todo esto por ataques de denegación de servicio, hay un gran foco puesto en la denegación de servicio, o los ataques de denegación de servicios distribuidos. Que eso es parte, digamos, de los ataques que sufrió el gobierno de Estonia. Ahí el poder señalar también para nuestros auditores, qué es un ataque de negación de servicio o de negación de servicio distribuido. Básicamente uno lo pudiese hacer una analogía con ciertas personas que están frente a un cajero en un banco, en una fila. Si yo colapso una de las filas, uno de los cajeros, básicamente el cajero no va a poder prestarme el servicio. Entonces, lo que se produce, en definitiva, en términos de redes, es una saturación de la solicitud de ciertos servicios, y en este caso la aplicación, la máquina y obviamente la programación que está también por detrás no puede responder a esa cantidad de peticiones. En la práctica, ¿cómo uno soluciona también ese tipo de, o cómo aborda los procesos de solución de la denegación de servicio? Hoy día, fundamentalmente, y de hecho es uno de los puntos que identifica el gobierno de Estonia y que también se integra en el National Cybersecurity Index, que es la capacidad de poder responder a un incidente, o cómo responde un incidente. Esa es una de las capacidades que se mide en estos indicadores y que también el gobierno, en este caso de Estonia, comenzó a trabajar y comenzó a madurar. Y en ese sentido hay que tener claro que una denegación de servicio distribuida debe tener también, debe ser mirada con diferentes capas de control. Una de las capas de control tiene que ver con la determinación de dónde viene el ataque. Esto puede venir en términos muy globales el exterior, en este caso del país, o desde el país. Por lo tanto, uno pudiese segmentar el tipo de tráfico. Es decir, si determina en términos muy generales que estos ataques vienen desde fuera, uno pudiese cortar el tráfico internacional, en este caso, y ahí pudiese, en este caso, contener el ataque que está siendo víctima. Hoy día existen también técnicas mucho más modernas, apalancadas fundamentalmente con tecnología, que lo que realizan es una derivación de tráfico,
o aumentan ciertas capacidades, en este caso el rendimiento de las máquinas, para poder soportar una operación o un ataque de denegación de servicio. Por lo tanto, hoy día en realidad hay diferentes medidas para poder abordar esto, y sin duda esas medidas también parten, en este caso para el gobierno estonio, como una decisión, es decir, hacerme cargo de este tipo de amenazas. De manera posterior, las amenazas que tienen que ver con integridad y con confidencialidad también se abordan desde la perspectiva de generar una institucionalidad dentro del país y todo lo que deriva de esta institucionalidad como generación de políticas, normativas, leyes, etcétera. Y por otro lado, lo que está por detrás es poder aumentar las capacidades de seguridad, pero teniendo en consideración que lo que se quiere conservar en definitiva es la confianza también de los ciudadanos. Por lo tanto, eso no es menor, esas declaraciones en términos de política y en términos de esfuerzo. En este caso, este indicador nace de la historia de Estonia, ¿ya? Por lo tanto, yo también ahí me pregunto, si bien son buenas prácticas, ¿cuánto de eso también responde a lo que tenemos que hacer nosotros como nación, o lo que tienen que hacer otras naciones en Latinoamérica o en otras partes del mundo para poder construir seguridad? En el entendido de que toda esta construcción y esta medición parte necesariamente de la experiencia del gobierno de Estonia y probablemente no responde a estas amenazas más globales, pero no responde de manera particular a las amenazas que podemos tener nosotros como país. Sí, Freddy, y aparte de eso, pues viéndolo también de este lado, esto responde también al por qué se originan estos organismos reguladores dentro de la organización. Y lo que veníamos diciendo, creo que fue en el primero o el segundo capítulo del podcast, la necesidad que hay de construir o compartir información entre los rubros. Entonces, por eso ahora vemos diferentes reguladores para diferentes rubros. Se trata de, digamos, no digamos, digamos concientizar, sí es la palabra que está buscando, a la industria para compartir lo que les está ocurriendo a ellos para que mi compañero de al lado, mi vecino, pueda también aplicar las soluciones que se aplicaron para yo resolver este problema. Entonces aquí, pues hacer más comunidad, compartir más información, apoyar a la investigación, digamos que son factores o quizás son herramientas que se pueden tener ante este tipo de situaciones, o que tal vez trabajar en lo que sería la prevención y el apoyo en conjunto de las organizaciones para que puedan desarrollar un ambiente de control, digamos, más sólido, se vean situaciones que quizás no es donde está enfocada mi organización, pero mi vecino tiene mis mismas características y tal vez si mi vecino comparte lo que le está pasando a él y yo comparto también lo que me está pasando a mí, pues de esa manera se hace un poco más fácil, se hace más llevadera y pues se pueden aplicar y se pueden compartir las informaciones. Sí. Ahora, un punto importante que ahí, por lo menos conversando con Freddy, creo que tenemos perspectivas distintas, pero no tan diferentes, pero sí un poquito distintas, que es el tema de cómo se mide esto. Porque cuando uno mide la seguridad en organizaciones, digamos, como que hay dos extremos de cómo se mide, como que está la gente que, como, no sé, hace como que el gap análisis y como que ve el papel y ya, y de ahí saca el indicador y eso así de seguro está tu organización. Pero hay otras personas, por lo menos en la comunidad de ciberseguridad, que yo he escuchado que dicen como que no, eso no sirve nada. La única seguridad es hacerte un ethical y ver que se cae y que no, y si no se cae nada estás bien, pero si se cae algo estás mal. Como que eso es lo único que sirve, el resto es bla bla. Son como dos visiones, Opiniones. los dos polos que yo he visto en la comunidad de ciberseguridad. Pero en el caso de nivel país, bueno, y usualmente, cuando nosotros por lo menos hacemos las consultorías, no solamente nosotros, sino muchas otras consultoras que están en el rubro, tratan de hacer algún tipo de
compaginación de estos dos polos. O sea, como que no es nada más un ethical, sino también ver cómo está un poco la construcción interna, porque, o sea, hay cosas que no se ven en un ethical. En un ethical, o sea, tú podrías ver que una aplicación no tiene vulnerabilidades visibles cuando le aplicas un ethical, pero no vas a poder ver si el proceso para hacer aplicaciones eh, o sea, puede asegurar ese nivel de calidad en el futuro. Porque es posible que ahí hayas tenido un desarrollador muy bueno, que, o sea, se las sabía todas, que tuvo formación en seguridad, él por su lado le gustaba el tema y él tenía cuidado, pero luego él pasa a otro cargo, se va a otra empresa, se lo lleva un autobús y ya no está ese desarrollador, y quien viene después de él no tiene nada de esa información, no hay ningún proceso que lo lleve, y podría haber un decaimiento de esta aplicación, porque al final estaba dependiendo de una persona. No era el proceso que era seguro, sino que esa persona eh, Y que podía tampoco se hacer documentó. y eso no se detecta en un ética, por ejemplo. Pero también viendo papel, tú ves como que existe un programa de formación y esta persona tiene todas las chapitas y fue a todo esto, pero eso no quiere decir que lo que está desarrollando esté bien. Es posible que no tenga tiempo, lo estén presionando mucho, le dé flojera, no sé, haya usado Pass4Sure para tener todas las certificaciones. Entonces, por eso intentamos siempre conjugar estas dos cosas. A nivel país, por lo menos el indicador de Estonia, y también hay un indicador que es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, y yo que lo estuve viendo por encima, o sea, son cosas que ven, o sea, como que hacen para rankearte como país. ¿Hay ley de delitos informáticos? Sí, no. Está la ley condena por lo menos el fraude en Internet, ¿está tipificado? Sí, no. ¿Hay una ley de protección de datos? Sí, no. ¿Hay una ley que proteja a los menores en Internet? Sí o no. ¿Hay una ley que permita, digamos, frenar la diseminación de discurso de odio en Internet? Sí, no. ¿Hay un CSIRT nacional? Sí, no. ¿Hay una autoridad nacional que emane políticas que apliquen a la administración pública? Sí, no. Hay, no sé, diversas industrias cuentan con regulaciones en cuanto a la ciberseguridad. O sea, por ejemplo, en el caso de banco, el regulador bancario, en el caso chileno, la CMF, que regula bancos y regula también las empresas de seguro y financieras. En otros países, pues, el regulador respectivo tiene esos requisitos de seguridad de la información. Hay obligatoriedad de que las empresas o las organizaciones o los entes públicos se hagan auditorías de seguridad de la información. Hay una política nacional de ciberseguridad, pero todo esto son checks. O sea, es como que tú vas con el papel, lo imprimes, son como la de O la sea, puedes tener todo eso. 20 páginas y haces los checks y los pones en un Excel y te da algo. Ya, pero no se mide calidad, Yamil. O sea, se mide, lo tiene o no lo tiene, pero no a qué nivel ni con qué calidad. Claro, o se aplica. Hay fiscales capacitados para ver eso. Porque esa es otra, que tú puedes tener una ley de delitos informáticos que ni los fiscales ni los jueces entienden y nunca tipifican a nadie por eso. Entonces, hay como cosas más allá de eso, pero ahí creo que también entra el debate de qué tan útil entonces puede resultar este índice. Y ahí, Freddy, sé que tienes una opinión al respecto y estoy seguro que Resmari también tiene una opinión al respecto. Sí, 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 mira, a mí lo que me pasa con el índice, lo primero es que cuando uno se refiere a este índice, tiene que al menos saber cuál fue la metodología y qué es lo que está midiendo el índice, ¿ya? Y cómo lo está midiendo, como para poder referirse también a este índice como tal, porque he visto publicaciones que merecen también ahí todo mi respeto, pero publicaciones en donde se indica sin ningún análisis, mira, hoy día estuvimos acá, el año pasado acá o acá, y muy bien por Chile y todo el tema, pero en términos reflexivos, eso está construyendo seguridad.
para mí, ese tipo de índices lo que mide es un nivel base que es necesario tener como país, que constituye como esta estructura como base. Pero de ahí a que efectivamente este indicador esté midiendo la efectividad de la seguridad de una nación, creo que eso está muy lejos. De ahí a Mm, sentirnos como, estamos seguros porque estamos dentro de los 10 primeros, o somos los primeros en Latinoamérica. Creo que creo que es un esfuerzo sumamente relevante, sin duda. Creo que ha servido para ganar un nivel base a nivel de países y de organizaciones. Pero por otro lado, creo que también debemos sacarnos la mirada aquí. Para mí tiene más que ver con una mirada más reduccionista, de pensar que si cumplimos con este índice somos seguros, que es básicamente la misma mirada que se traslapa en lo que tú comentabas, Yamil, lo que uno ve en las organizaciones, que muchas organizaciones dicen, bueno, yo estoy cumpliendo con esta normativa y soy seguro. Ojo con la evaluación de esa seguridad, porque en definitiva sí, también de alguna manera estamos creando una falsa sensación de seguridad, no solo en las organizaciones, sino que también a nivel de país. sí. Y ahí hemos visto organizaciones que, o que a veces ocurren, no necesariamente porque sea, digamos, intencional, pero muchas veces por tratar de mantener una normativa, digamos, una certificación, se cae en el llevar los mundos paralelos que también nombraba Yamil en otras en otros capítulos, pero el mundo paralelo donde tengo que seguir con la certificación, pero mi realidad es otra. Entonces, realmente estás siguiendo con la certificación, te estás apegando realmente a una norma, la norma realmente te está funcionando a ti, está acorde a la realidad, está acorde al entorno. Entonces yo creo que igual yo lo estoy llevando a un nivel organizacional, estamos hablando a nivel de países, pero creo que igual tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Es más que llenar un checklist y, mira, reúno tantos de tantos, de una mayoría, y tengo este promedio o estoy en esta posición. Es como dice Freddy, quizás no solamente llenar el checklist, sino probar cómo me están funcionando esos controles por ahí, en este caso, o esas, digamos, acciones basales o esa metodología, si realmente está aplicando o no está aplicando. Creo que va un poco más allá, como lo dice Freddy. Este, aquí yo me voy a ir entonces como abogado del diablo, abogado de los indicadores. O sea, yo creo que los indicadores tienen una utilidad. El asunto es para quién son útiles. Para quién son útiles. Pero hay muchos indicadores que se usan que, o sea, podemos decir los mismos argumentos de que no reflejan todo, de que es posible que te engañen, que todo esto, pero por lo menos a la hora de invertir, alguien que vaya a ver una acción, ¿qué va a ver? El retorno sobre la inversión, precio sobre ganancia, va a ver cuánto da de dividendo, cuánto por última vez, cuál es el forecast, como que va a ver esos números y sobre eso va a decidir si Mm, compra la acción o no, y es posible que él no sepa nada de ese negocio, que él no sabe nada de qué significa refinar petróleo o qué significa fabricar baterías a partir de litio o qué significa, no sé, la blockchain o cualquier otra tecnología. Lo que él está viendo esos indicadores y por ahí decide. Puede que vean temas como el rating que le dan a los bonos o a las acciones, que si son AAA, que son AA+, que son BB, triple B, y ven eso y ya, y eso es lo que usan. Hay muchos, o sea, inversionistas y fondos de inversión y, a nivel mundial, o sea, fondos incluso de riesgo que ven esta información para ver si invierten o no. Entonces, de la misma forma, o sea, si yo fuese a decir como que, oye, no sé, ¿dónde abro un data center? O sea, quiero abrir un data center
en Sudamérica, uno en África, uno en Oriente Medio, uno en Asia y otro en América del Norte y otro en Oceanía. Como que quiero hacer eso. O sea, ¿cómo hago para saber dónde hacerlo? Entonces, como que, voy a enviar como que una persona que vive en el país un par de años y me diga, no, o sea, como que yo voy a ver, o sea, cuál es el ranking de ciberseguridad de estos países, qué infraestructura tienen. Y de repente me equivoco, pero o sea, de alguna forma tienen que tomar la decisión. Allí, ese es por un lado, esa utilidad de los índices. Otra es que igual la formalidad tiene yo creo que podría tener su utilidad, no siempre, pero podría tener cierta utilidad en esta filosofía que en inglés hablan de fake it until you make it, que es como simular un poco las formas, y como que una vez que empiezas a simular las formas, creas el hábito, y ya una vez que está creado el hábito, ir mejorando sobre eso se va haciendo se podría hacer más fácil. Entonces, o sea, si ya uno tiene una ley de delitos informáticos, y bueno, la ley no es tan buena, pero entonces ya, o sea, hablar de reformar la ley de delitos informáticos versus introducirla en primer lugar, capaz una conversación más sencilla, porque como que ya se venció la primera frontera de si la hay o no. O una vez que uno crea la agencia, de repente dice, no, pero esta agencia no hace nada. Bueno, entonces capaz luego se pueda reformar la agencia. Pueda venir un nuevo liderazgo, pueda venir una nueva ley, pueda venir un nuevo reglamento, o derechamente una refundación, pero como que ya hay algo, y la conversación no es si crearlo o no, sino cómo mejorarlo. Entonces... Sí, ahí se habla ya más de evolución, de subir de los niveles de madurez y este tipo de cosas. Sí, mira, yo ahí me cuestiono y me sigo cuestionando como el tema de qué es lo que estamos hoy día conservando en términos operativos. Y si eso hace sentido en este caso para nuestro país, porque claro, el comenzar a conservar en este caso un control, de alguna manera, que son estos controles como más institucionales, estos rankings, porque hoy día a mí no me cabe duda que las organizaciones de gobierno que están encargadas de este tipo de temas toman este ranking como referencia. Por lo tanto, muchas de las prácticas que acá se están formalizando son justamente las prácticas que se están desarrollando acá en el país. Por lo tanto, ahí mi pregunta es, ¿y son esas las prácticas que efectivamente debiésemos desarrollar? Yo estoy ahí de acuerdo contigo, Yamil, que efectivamente debiese ser prácticas que también uno debiese tener claro que se pueden transformar. Por ese lado yo los veo más como estructuras que con el tiempo debiésemos también estar atentos a cuáles van a ser los cambios, porque todo la estructura para que se pueda mantener en el tiempo y que sea razonable, debemos también todos acordar que efectivamente eso es lo que queremos mantener y de esa forma. Te coloco ahí el caso justamente de Estonia. En Estonia, ellos tienen una política actualmente de entrega de datos de una sola vez. Es decir, tú para poder hacer cualquier tipo de trámite, con cualquier tipo de entidad, tú entregas tus datos una sola vez. Y en este caso, el sistema completo se encarga justamente de poder resguardar, en este caso, la integridad, la confidencialidad del dato. Y el ciudadano de Estonia confía en ese sistema, ¿ya? Es un mecanismo distinto, probablemente si uno ve ahí el ranking de Estonia, yo no me fijé específicamente, pero creo que Estonia está en lugar 3. Y después vienen otros países, y Chile, no me acuerdo, está el lugar 50 y algo, creo. Algo por el estilo. Pero si uno ve las diferencias como en términos de puntaje como tal, no es tanto la diferencia en términos de puntaje. Entonces, ese puntaje no te dice mucho, porque no te está hablando de la cultura del país, no te está hablando de los niveles de confianza que tienen los ciudadanos acerca de un sistema político o un sistema social, que eso viene a ser clave justamente para también mantener este tipo de mecanismos de una manera coherente.
¿qué es lo que hizo el gobierno estonio en estos años? Generó también adicionalmente eh, eh, una serie de ofertas que está rankeada a nivel mundial, de muy buena calidad en términos de ciberseguridad y seguridad de la información. Comenzó a formar, en este caso también, a los niveles más básicos de enseñanza en este tipo de temas. Eh, por lo tanto, son otras las acciones. Por lo tanto, podemos ver que existe esta misma petición de institucionalidad, pero en términos de la aplicación de esta, vamos a ver diferencias. Creo que es fundamental hoy día el poder sacarle el polvo a esas diferencias y poder identificar qué efectivamente es lo que está haciendo el gobierno estonio diferente a lo que estamos haciendo hoy día en Latinoamérica, porque en términos de esos indicadores, al menos eso no nos está entregando ese nivel más granular que nos permitiría justamente analizar esta situación y replantearnos nosotros también esta mejora en la estructura o esta mejora en los organismos, como lo indica Yamil. Ya, Allí, eso sería ahí medirse hacia arriba y no quedarnos con que, sí, Chile está en los primeros lugares de Latinoamérica, sino igual trata de eso mismo que estábamos conversando, de evolucionar, de seguir a un nivel más allá. a mí, de hecho, me parece bastante positivo esa faceta de, digamos, la política pública, la política internacional chilena, en el sentido que, o sea, hay países que de repente dicen como, no, mira, este es un país tercermundista, como que así somos, aquí, como que si tú quieres eso, vete para allá. Pero en el caso chileno, no lo siento así. En el caso chileno yo siento que se buscan como que, bueno, pero vamos a compararnos con la OCDE. Vamos a ver cómo, no sé, esta convención que tienen en Europa, qué tan alineados estamos con la lineamiento que hay de privacidad en Europa, como que, ¿qué podríamos hacer ahí respecto a la ley de protección de datos? Entonces, ese, esa búsqueda del mejoramiento continuo que yo veo acá en Chile me parece muy positivo, Sí. pero lo que siento que está, o sea, que nos preocupa, por lo que dicen tanto Freddy como Riz Marías, como de que uno crea la institución, como que, que la planilla decía, tienes un CECIRT o no, tienes una autoridad de ciberseguridad o no, tienes una ley de delito informático o no, y ya, eso decía la planilla. Entonces, check, tengo la ley de delito informático. ¿Cómo mido esa ley? ¿Cómo mido ¿Cómo vas las al instituciones detalle? que se van creando? ¿Cómo mido la efectividad de la política nacional de ciberseguridad? Entonces, allí me parece que el reto que está pendiente es si ya hay una cierta equivalencia que uno puede ver, digamos, entre si uno hay un despliegue del SGSI, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en una organización con la ISO 27000, uno vería como que, bueno, tiene igual un montón de controles. No, tiene una política general de seguridad de la información, tiene una política de control de acceso, tiene una política de restricción de acceso al data center, tiene una política de que cualquiera no puede pegar un pendrive en la computadora, que cualquiera no es administrador en su computadora. Todo eso está ese listado que uno chequea, pero también hay pentesting. Entonces, sería interesante ir buscando qué cosas se pueden pasar de este mundo más micro de las empresas al mundo macro de los países. O sea, porque, por ejemplo, la normativa que hay dentro de una empresa podrían ser las leyes, como estas leyes de ciberseguridad y todo esto, o leyes de delitos informáticos. Que haya un área de seguridad de la información. De repente, bueno, el equivalente sería el delegado de ciberseguridad, que en el caso chileno existe ese delegado. De repente tener un SOC, entonces, bueno, tenemos el CECIRT en el caso chileno. Disculpa, Yamil, existe el delegado, pero el puesto está vacante. Oh, bueno, pero, bueno, no sé, no sé decir. Ha existido, ha existido. Sí, pero Está, por eso te digo, está la institucionalidad, sí. ¿ya? Pero también llevamos un tiempo con el puesto vacante y también eso te dice algo, más allá de que
también por contactos directos e indirectos, también sé que, y dentro de la formalidad también que genera en este caso este motor de gobierno en temas de ciberseguridad, la ciberseguridad es una preocupación, pero que hay un puesto vacante también es una señal. Exacto. Sí. ¿Qué tanto preocupa? Pero hay otros temas interesantes que, por lo menos en el caso de Estonia, estuve leyendo, no pude profundizar mucho en el tema, pero entendí que igual tienen un programa de voluntarios de ciberseguridad, que es como personas que saben de ciberseguridad y prestan servicio al Estado. Entonces uno es como que, ok, ¿esto a qué se parece? Entonces a mí se me pareció a cuando uno se alista en las Fuerzas Armadas o hay conscripción cuando no es voluntario. Eh, yo digo uno, pero yo realmente no hice servicio militar. Pero entonces ahí podemos ver que Estonia tiene este tema de como que ya hay voluntarios allí, que eso podría ser un símil interesante. Y podríamos ver cómo podría ser, si eso se lleva al extremo, por lo menos el caso, hay países donde la conscripción militar es universal, como Corea del Sur o Israel. O sea, como que todo el mundo pasa por el servicio militar, Sí o sí, sí. obligatoriamente, y pueden ser 2 años de servicio militar. Entonces, por lo menos, uno ve en esos países que de repente está la persona, y la persona, o sea, está 2 años, que tiene su fusil, que tal, que pasa por todo el entrenamiento, y luego tiene que ir cada cierto tiempo volver. Entonces, ya lograr algo similar con ciberseguridad, o sea, que hubiera como voluntarios de ciberseguridad, conscriptos de ciberseguridad, reservistas de ciberseguridad. O sea, igual sería un nivel de madurez de la seguridad de la información a nivel país que me parecería bien interesante. Sí, sí, ahí yo tengo un comentario para no dejarlo en el aire y después comentarlo, para el debate. Y ahí básicamente lo que me surge a mí de llevar ese tipo de iniciativas a un país, y que me parece un buen ejemplo como de los temas culturales o de la movilización de los temas culturales, tiene que ver con la historia propia de Estonia. Si hoy día Estonia tiene una serie de voluntarios que se dedican a la ciberseguridad, tiene que ver con que estamos hablando de un hecho reciente que sucedió en el año 2007, en donde la etnia estonia estuvo de por medio implicada. Por lo tanto hay otras motivaciones de esa juventud, hay otras motivaciones de esos profesionales, que son motivaciones que responden a un propósito común. Ese propósito común creo que acá, en nuestro país, como en muchos otros países, no está claro. Y es tan importante el propósito, o yo como veo el tema del propósito, eh, que ahí me surge otro caso, Israel, y cómo ellos han llevado su política, en este caso, de desarrollo tecnológico en ciberseguridad. Lo que ellos, lo que son hoy día Israel y la tecnología relacionada con este tipo de temas, responde a un propósito común de un gobierno que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial en ese territorio específicamente, y que dentro de la política, en este caso gubernamental, se potenció la temática de la inteligencia, el poder perseguir a estos posibles enemigos, identificarlos y eliminarlos antes de que sucediese algún tipo de atentado. Eh, Ese tipo de propósito es el propósito que se empezó a trasladar, bueno, desde el Mossad, de que las principales agencias en este caso ligadas a este tipo de temas en Israel, hasta hoy en día, y se lleva a otro dominio, que en este caso es el dominio de la ciberseguridad. Pero también hay un proceso de construcción coherente en función de un propósito común. Por lo tanto, no es menor el propósito común para efectos de poder también establecer, bueno, cómo nuestro país o cómo Latinoamérica debiese construir seguridad. Eso como en términos de, para poder también ahí debatir ese punto que está indicando. Claro, ahí entiendo el punto que dices de que, bueno, aquí realmente en Latinoamérica
desde hace mucho que no hay guerras. O sea, yo creo que en el siglo XX hubo un par de guerras pequeñas, pero nada grande. En el siglo XIX sí hubo más guerras grandes, intercambios territoriales y todo. Pero en general no, o sea, yo no siento que en Latinoamérica uno vea que hay una invasión inminente entre países latinoamericanos, como que ya la forma en la que se dan los conflictos es otra. Pero otro ejemplo, de repente, que no sea tan militarista, que no aplique tanto a cómo sea la cultura, y de repente más autóctono. Aquí, por ejemplo, está el caso de la Contraloría. Y la Contraloría, mi visión es, yo tampoco soy experto en las instituciones chilenas, pero mi visión es que actúa como una especie de departamento de auditoría interna del país. O auditora del país. Como que ellos van o sea, a las municipalidades, a los ministerios, a todas partes, que no, que el uso de recursos, que tal, pero es una auditoría contable. O sea, es como cuando uno tiene las empresas que tienen auditoría interna, y auditoría interna, bueno, esas órdenes de pago, le hace toda la trazabilidad y ve todo eso, pero que no tiene auditor TI. Entonces, quizás, por lo menos en el caso de Chile, meter auditores TI en Contraloría y que Contraloría haga Contraloría TI a los institutos, a las instituciones públicas y lleven pentest y vayan y como que no, mira que en la municipalidad tal, no sé, le sacaron los datos y los publicaron y tal, bueno, a Contraloría TI allá y ven, no, ¿cómo es posible? Tal. Entonces, sumario interno a la gente de TI de la municipalidad porque no cumplieron con sus obligaciones, como pasaría con los recursos financieros. Entonces, eso quizás sea un ejemplo más, digo yo, que de repente se podría adaptar más a la institucionalidad que hay acá y a cómo funciona el país. También habría que ver si el tema de Red Team y Blue Team que uno ve a nivel de empresa se podría hacer como ejercicios de guerra, o sea, deberían las unidades de ciber, a la unidad de ciber, no sé si sean exclusivamente ciberdefensa, la unidad de ciber de las Fuerzas Armadas, los órganos de seguridad, deberían tener ensayos de ataque y defensa internamente y hacer simulacros y evaluar en cuanto a la infraestructura crítica de la nación, qué tan lista está y emitir reportes objetivos sobre el estado que luego, sobre ese estatus que luego de repente la autoridad de ciberseguridad o el CECIR puedan difundir boletines, hacer seguimiento y el acompañamiento. Sí, sin duda. ¿Les parece por temas de tiempo ya que vamos entregando nuestras conclusiones acerca de este episodio? Así que ahí dejo, voy a comenzar yo con las conclusiones, como a efectos de... ahí después la toma quien quiera seguir. A ver, yo voy a insistir con el tema del propósito. Para mí es fundamental como el que nos replanteemos como país también cuál es nuestro propósito en términos de construcción de seguridad y ciberseguridad. Pero sí también quiero recalcar que para mí, un modo también de ver el tema, ese propósito responde también a un propósito mayor, ¿ya? Y acá me refiero a cómo también el país, tú hablaste, Yamil, de que Chile tiene una práctica justamente que se va midiendo con estos indicadores. Muchas veces esa práctica, si bien se logra una eficiencia justamente en ese proceso, también caemos en la trampa de poder entender de algún modo que ese tipo de indicadores construyen, en este caso, algún tipo de proceso en el país. Y muchas veces los procesos son mucho más complejos. De hecho, nos pasó en este caso con el estallido social, en el cual habían ciertos indicadores que el país estaba muy positivo, o con indicadores muy positivos, y justamente hay temas que no estamos viendo como los que tienen que ver con la dignidad de las personas. Y ahí creo que hay un rol fundamental de parte de las naciones de poder replantearse el propósito en función de los incentivos que también se están colocando para construir seguridad o construir confianza en un país. Ahí yo quiero colocar también el ejemplo de que
la lógica de construcción de ciberseguridad en un país partiendo de esta lógica de construcción a partir de una guerra, probablemente es algo que nos debiésemos replantear. ¿Por qué motivo? Porque esto siempre tiene que ver con ciertos también incentivos que asume el país. Por ejemplo, a Chile lo veíamos nosotros ahora por todo este tema de ahora de la pandemia y el estallido social, el poder colocar un realce, por ejemplo, en el indicador del Producto Interno Bruto del país, ¿ya? Lo cual es un indicador y habla de algo del país, justamente. Pero si eso, por ejemplo, lo comparamos con la realidad de Bután, el cual el principal indicador es la felicidad interna bruta. Eso transforma inevitablemente todo el país y todos también los mecanismos de relaciones. Y si lo llevamos al ambiente tecnológico también lo va a transformar. Por lo tanto, si bien estas acciones son acciones que obviamente tienden a generar mejores espacios de relación en base a la tecnología, son espacios de relación que se generan también a partir de otras directrices mayores y a través de otras conexiones, entendiendo esto que hemos ido recalcando en otros capítulos también de que hoy día no van a existir naciones resilientes sin organizaciones resilientes y organizaciones resilientes sin personas resilientes. Por lo tanto, desde ahí también debemos cuestionarnos cómo esto de la ciberseguridad conversa con lo que queremos como país, lo que queremos como Latinoamérica o lo que queremos en realidad como planeta. Sí, ahí yo voy a seguir con las conclusiones. Yo creo que primero, este tema da para más. Por ahí Yamil tiene como que un libro de, un libro de recomendaciones e ideas al respecto. También se nota bastante, Yamil, que te gusta el tema. De hecho, también nos los has comentado antes. Y bueno, ya yendo a mis conclusiones, en relación a lo que hemos conversado, yo creo que es importante que pongamos foco en cómo construimos seguridad, porque el checklist solo no ayuda, digamos, la normativa sola no ayuda. Y por una parte, aplicarla sin un entendimiento, sin saber o sin estar seguro si realmente funciona para la organización o para el país en este caso, tampoco puede ir solo. Entonces, yo creo que debería de partirse por las dos, o sea, tomar en cuenta las dos líneas, tanto las partes normativas, las partes de proceso, digamos la parte más de papel y del cumplimiento, pero también las pruebas. También validar si realmente en la realidad está funcionando lo que se está construyendo. Y que esos resultados de esas pruebas pues también sean inputs que nos ayuden a constantemente ir mejorando en el ciclo de construcción de seguridad de la organización. Y yo creo que esto también, como varias de las ideas que dio Yamil, también puede aplicar a las naciones, a los países. En mi caso, oye, ya sintetizando un poco lo que estuvimos hablando y unas cosas muy interesantes que dijo Fred de lo que se mide, de la importancia de lo que se mide. Entonces ahí me recuerdo de la máxima de lo que no se mide no se gestiona. Entonces, o sea, estos índices que estuvimos conversando hoy, al menos la precisión que tenemos, que sí creo que Fred y yo coincidimos, y también con Rixmari, es que miden es como la formalidad o el avance institucional que hay en materia de ciberseguridad. Pero lo que no necesariamente miden es el desempeño. Entonces, si queremos mejorar el desempeño, si queremos mejorar la calidad de la gestión que se ofrece, hay que buscar esas métricas. Hay que buscar las métricas de desempeño de ciberseguridad a nivel país. ¿Cómo mido que la ley es efectiva, que las instituciones son efectivas, que las medidas, las políticas públicas que se están tomando son efectivas? Y eso me parece que es un reto interesante. Y otro tema que habría que ver, pero esto sí ya no tengo idea de cómo abordarlo todavía, sería cómo, o
sea, porque las métricas también deberían buscarse de forma que se alineen con los objetivos. Pero entonces ya determinar los objetivos del país ya es algo que, o sea, no sé, habría que ver como los principios fundacionales, algo así, y de allí partir, pero es un trabajo que sería más profundo en ese sentido. Pero hay que buscar las métricas que le permitan al país medir que está mejorando lo que tiene que mejorar. Eso. Muy bien. Ok, bueno, vamos finalizando el capítulo de hoy, un capítulo muy intenso, un tema muy interesante. Yo creo que vamos a dar con una segunda versión de esta conversación también. Eh, y bueno, despedirnos hasta el próximo jueves, hasta la próxima semana. Espero que toda la audiencia esté muy bien y bueno, harta energía para este periodo, que es siempre un periodo fuerte dentro de la finalización del año. Así que un abrazo para todos y nos estaremos encontrando en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Que la pasen bien y tengan un feliz fin de semana si nos escuchan antes del fin de semana y si no, bueno, también.